de energía eléctrica para los usuarios es que la Comisión Federal de Electricidad emplea diversas fuentes de energía y tecnológicas, encontrándose dentro de este rubro, entre otras opciones de generación de energía, a través de fuentes renovables, la energía eólica, geotérmica, hidroeléctrica y solar. Asimismo, es de ustedes conocido que dentro de la Estrategia Nacional de Energía 2012 a 2026 se han contemplado ejes rectores como la seguridad energética, la eficiencia económica y productiva y la sustentabilidad ambiental, con los cuales se plantean importantes objetivos donde sobresale la intención de diversificar las fuentes de energía, dando prioridad al incremento en la participación de tecnologías no fósiles. Es por eso que en la etapa de la modernización ya comienza a dar frutos con la puesta en marcha de fuentes de energía eólica en Las Ventas y Oaxaca, por ejemplo. Es en esa marcha constante a la modernización que esta mañana tenemos el honor de contar con la presencia del licenciado Francisco Acosta Redondo, director de modernización de la Comisión Federal de Electricidad, que nos hablará de los proyectos de energías renovables planeados por la Comisión Federal de Electricidad, el proveedor de electricidad más grande de América Latina. El licenciado Francisco Acosta Redondo es economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Obtuvo su maestría en políticas públicas en la Universidad de Harvard. Ha recibido reconocimientos por trabajos de investigación ligados al sector energético, como el Premio Nacional de Administración Pública 1995 de la Comisión Intersecretarial de Servicio Civil y el Premio Nacional de Derecho y Economía en 1997 y 1999. Antes de su incorporación a la Comisión Federal de Electricidad como coordinador de asesores de la Dirección General, el licenciado Acosta Redondo fungió del 2005 al 2011 como director general de Generación, Conducción y Transformación de Energía. En esta posición estuvo involucrado en la autorización de los programas de inversión de los distintos procesos de la Comisión Federal de Electricidad y la extinta Luz y Fuerza del Centro. En generación, participó en la determinación de las necesidades de crecimiento o de sustitución de capacidad de modalidad de inversión para posteriormente autorizar bases de licitación y coordinar el seguimiento físico-financiero de programas de inversión financiada y presupuestal. Fue responsable de la implementación de programas de ahorro de energía y energías renovables y coordinación de asistencia técnica internacional de esta materia con la Agencia Internacional de Energía GTZ, Banco Mundial, y en energía nuclear con el Organismo Internacional de Energía Atómica. De 2003 a 2005 participó en la Sociedad Hipotecaria Federal como subdirector de Desarrollo de Nuevos Proyectos, donde estuvo involucrado en la creación de nuevos instrumentos de crédito hipotecario y de microfinanciamiento para vivienda. En el sector de las telecomunicaciones y tecnologías de la información, fue coordinador de informática y telecomunicaciones para el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, y socio fundador del portal metroscúbicos.com. En el sector energético comenzó su carrera profesional en la Comisión Reguladora de Energía en 1994, tras lo cual fue consultor para la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en temas de desregulación económica. Participó como consultor en economía ambiental para el Harvard Institute of International Development y en temas de reforma regulatoria para la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. Licenciado Acosta, es un placer tenerlo por acá. Bienvenido, Buenos días, le agradezco mucho a la NADE la oportunidad de participar en este evento. Voy a hablar un poco del antecedente del sector de renovables en
para la Comisión Federal de Electricidad. Me imagino que el día de ayer tuve la oportunidad de escuchar ya varios de estos temas, por lo que iré relativamente rápido, para enfocarme más en lo que estamos haciendo actualmente en Comisión Federal de Electricidad y lo que estamos viendo para los siguientes años. Un poco de numeralia de Comisión Federal de Electricidad. Como se mencionó, pues Comisión Federal es una de las empresas, de hecho de las 10 empresas más grandes del mundo, en la parte que se refiere especialmente a lo que son usuarios. Con la extinción de luz y fuerza del centro y la incorporación de más de 6 millones de clientes, actualmente contamos con cerca de 35 millones de clientes a los que estamos sirviendo, con aproximadamente 90,000 empleados. La capacidad instalada de 52,000 megawatts nos coloca también como una de las empresas más grandes en este rubro, y tenemos la particularidad de ser una empresa verticalmente integrada, ¿no?, de las cuales no hay muchas a nivel mundial. En el caso de energías renovables, Comisión Federal, como ustedes saben, se integró a partir de varias empresas privadas a lo largo del siglo pasado, y ya se contaba dentro de la matriz energética de la empresa con varios proyectos, principalmente pues, la tecnología más madura, que es la hidroeléctrica, que ya nos implicaba una contribución importante a esta matriz. Sin embargo, como se ha mencionado también, tenemos ahora una serie de mandatos por ley que debemos de seguir una serie de políticas públicas en lo que se refiere a la incorporación de estas energías renovables. Entonces, por un lado tenemos la Estrategia Nacional de Energía y lo que es el Programa Sectorial de Energía, que corresponde a la presente administración, donde tenemos un mandato para tener al menos 25% de la capacidad instalada en energías renovables. Aquí es un punto de debate, entre otras cosas, el hecho de que se incorpora a estos porcentajes las grandes hidroeléctricas. Es un tema de debate, dado que en algunos países se considera no necesariamente una fuente limpia, dado que está relacionada con emisiones de gas metano, pero nosotros sí las incluimos en nuestros porcentajes. Por otro lado, tenemos lo que es la participación de la industria privada en la parte de generación. Como ustedes saben, a partir de las reformas que se hicieron a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica en 1992, se permite que el sector privado participe en la parte de generación. Principalmente tenemos actualmente la parte de productores externos de energía, que venden directamente toda su energía a Comisión Federal de Electricidad a través de contratos de largo plazo, y que actualmente componen un porcentaje, bueno, más o menos arriba de 10,000 megawatts de capacidad instalada con la que actualmente cuenta Comisión Federal de Electricidad. Este esquema inició con la planta de ciclo combinado Mérida 3 aproximadamente en el año 2000, y a partir de entonces fue que se fue extendiendo la capacidad de los ciclos combinados en nuestra matriz energética. Posteriormente se incluyó también esta figura a los parques eólicos con la venta 3, dado que existía una serie de condicionantes para poder aplicar subsidios que se habían otorgado por parte del Banco Mundial. Ese tipo de esquema creo que explicaré más adelante. Tenemos también la capacidad, o lo que permite la normatividad, es realizar importaciones y exportaciones de energía. Tenemos asimismo la parte del pequeño productor, que es un esquema que actualmente se está analizando con mucho detalle para poder promover aún más las energías renovables. Y tenemos también, obviamente, la parte de autoabasto, que ha sido uno de los impulsores más importantes en la incorporación de energías renovables, principalmente lo que es el crecimiento que hemos visto en la capacidad eólica. Entonces, lo que tenemos en Comisión Federal de Electricidad básicamente son tres grandes rubros. Por un lado, tenemos una meta a la que nos hemos comprometido, de contar con 2,200 megawatts de energía eólica en construcción o en operación para el cierre de esta administración, y impulsar a todas las fuentes renovables, la parte geotérmica, solar, hidroeléctrica, biomasa y biogás, y también asimismo poder impulsar una serie de proyectos que nosotros los consideramos como pioneros,
No necesariamente es tecnología, digamos, que no esté probada. Tenemos el caso de la energía solar, que pues, es también una tecnología que lleva ya muchos años en el mercado, pero que para Comisión Federal de Electricidad, en el tema operativo, estamos incorporando una serie de proyectos también para poder entender mejor las cuestiones de intermitencia del recurso solar y sus impactos en la red. Tenemos también un proyecto que saldrá próximamente de energía bimotriz, que es generada por las olas, y proyectos de almacenamiento de energía, que lo vemos como un tema importante para continuar incorporando estas energías intermitentes por las necesidades de regulación que se deben de tener en el sistema. Ya en el caso específico de energía eólica, actualmente contamos con 905 megawatts en operación, en construcción en Oaxaca 462 megawatts, proyecto de Comisión Federal de Electricidad Sureste en su fase 1 y 2, que son 300 megawatts, que estamos buscando que se inicie la construcción este año. La licitación de Sureste 1 de su primera fase ya está, bueno, de las dos fases de hecho están ya publicadas en el Diario Oficial de la Federación, y tenemos en desarrollo en el resto del país más de 1000 megawatts eólicos. Nosotros lo que hemos también tratado de impulsar es el hecho de que si bien Oaxaca tiene un recurso eólico envidiable, es cierto también que tenemos un potencial importante no solamente en Tamaulipas y Baja California, sino también en estados como Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí, de los que ya estamos incorporando una serie de proyectos en este proceso de seguimiento. En cuanto a CFE lo que tiene son dos proyectos, un proyecto, digamos, pionero con la definición que tenemos nosotros, que en su momento fue la Venta 1, que inició operación en 1995, era un proyecto muy pequeño, y luego tenemos el proyecto de la Venta 2, que fue obra pública financiada y que inició operación en 2007. Fue a partir de ese proyecto que se vio la necesidad de incorporar más proyectos a nuestro programa de obras y inversiones del sector eléctrico. Sin embargo, la Venta 3 dio la oportunidad de analizar la factibilidad de incorporar esta tecnología también dentro del esquema de productor externo de energía. Que como mencionaba, este proyecto de la Venta 3 cuenta con un subsidio del Banco Mundial dentro de un programa más amplio de apoyo que brindó el Banco a México para poder impulsar las energías renovables. Una de las condicionantes del Banco Mundial era que Comisión Federal de Electricidad no podía recibir dichos subsidios, y de ahí que se incorporó la Venta 3 como productor externo. Y a partir de entonces es que los siguientes proyectos eólicos de comisión se han financiado bajo el esquema de productor externo, bueno, no financiado, sino se ha incorporado como productor externo. Actualmente tenemos ya en operación Oaxaca 2, 3 y 4, la Venta 3 y Oaxaca 1 ya próximamente entrará en operación. Como también seguramente saben ustedes, hay una serie de problemas sociales importantes en el istmo de Tehuantepec, que también ha implicado, como ustedes ven, la Venta 3 debió haber entrado en operación obviamente antes que las Oaxacas, pero eso ha sido algo con lo que se ha tenido que lidiar y que implica también modificaciones a nuestros contratos. Pero aquí lo que tenemos es una capacidad integrada de 596 que iremos aumentando a partir de las licitaciones que tenemos ya en puerta. En la parte de energía geotermoeléctrica tenemos actualmente el campo geotérmico, entiendo yo, es el más grande del mundo, que es Cerro Prieto. México todavía hoy es el cuarto productor de energía geotérmica más grande del mundo. Tenemos también algunos sitios adicionales como los azufres, los humeros y 3 vírgenes en Baja California Sur, que si bien no son del tamaño de Cerro Prieto, continúa en un proceso de crecimiento de estos acuíferos. Y lo interesante aquí es que nosotros hemos tenido algunos acercamientos de empresas privadas respecto a la parte de geotermia, donde la geotermia sí está abierto al sector privado. Es una apuesta riesgosa. La cuestión de la perforación de pozos es prácticamente como un riesgo ligado a pozos petroleros respecto a encontrar un recurso que sea apto para poder generar esta energía geotérmica, pero es una apuesta que algunas empresas privadas entiendo que están dispuestas a tomar, dado que una vez que tienes ese recurso
bien administrado, pues es una energía relativamente barata, ¿no? Es además carga base con factores de planta muy altos, y esto para un plan de negocios pues es algo que es muy rentable. Tenemos retos hacia adelante. Tenemos la parte de la Estrategia Nacional de Energía, que nos establece una ampliación de las metas con las que tenemos actualmente. Como ya mencionado, el Programa Sectorial de Energía nos señala 25% de capacidad instalada en energías renovables, mientras la estrategia nos habla de energías no fósiles, donde tenemos que llegar a un 35% de capacidad instalada. Aquí lo interesante también, o lo que hay que aclarar para aquellos que han leído también la Estrategia Nacional de Energía, es al especificar como no fósiles incluye también la energía nuclear. Nosotros creemos que es una condición tener estas tecnologías como carga base, como es la nuclear, para poder seguir incorporando energía intermitente como puede ser la eólica. Entonces, lo que tenemos también dentro de esto es un proceso donde nosotros presupuestalmente también tenemos que ir de la mano con lo que es la normatividad presupuestal para poder hacernos de los recursos para cumplir con retos como estos. En las condiciones actuales también esto no se ve mucho. Nosotros actualmente tenemos que cumplir con una serie de compromisos en la parte de deuda y la parte de gasto corriente, y donde pues precisamente los combustibles son nuestro principal componente anual de gasto. Entonces nosotros lo que tenemos que ver hacia adelante es cómo vamos a hacer esta planeación, cómo tenemos unos escenarios de crecimiento de los precios de los combustibles y cómo lo podemos incorporar a nuestro programa de obras e inversiones. Entonces, ¿cuáles son parte de los retos para poder ver que efectivamente podamos cumplir con estas metas? Normalmente estos foros, si ustedes participan en varios de ellos, verán que no participa la Secretaría de Hacienda. Yo he comentado en algunos de estos foros que esto es algo que debemos de incorporarlos a la discusión, porque nosotros nos sujetamos a la normatividad presupuestal. Entonces, bajo el esquema de PIDIREGAS, nosotros tenemos ya una dificultad muy grande para poder justificar proyectos como los que hemos incorporado en el pasado, como son las Oaxacas o como pueden ser las surestes. ¿Por qué? Porque la normatividad nos exige flujos positivos en todos los años de vida del proyecto para los documentos de los análisis costo-beneficio que tenemos que presentar para que se nos puedan incorporar los proyectos en el presupuesto de egresos de la Federación. Tenemos también que en el análisis financiero no se permite la inclusión de externalidades. En el análisis económico se considera un costo de capital fijo independientemente de cuál fue la propuesta real del proyecto. Y de manera más importante, el costo evitado del proyecto está ligado al precio de combustibles fósiles. ¿Qué es esto del costo evitado? Nosotros estamos sujetos por nuestra normatividad, o sea, el 36 bis, a generar con la energía más barata. Entonces, ¿cómo podemos nosotros justificar el no utilizar la energía más barata? Unos podrán decir, bueno, la energía eólica no es cara, la energía solar no es cara, pero lo cierto es que tenemos ahorita un escenario donde tenemos precios del gas natural abajo de $2. Entonces, con esos números, justificar proyectos como los eólicos es muy complicado. Entonces, ¿a qué me refiero? Aquí tenemos un escenario comparativo entre lo que es un ciclo combinado y lo que es un proyecto eólico con unas características específicas. Entonces, lo que tenemos son las dos variables más importantes. Una es el precio del gas y otra es el factor de plata del proyecto eólico. Entonces, nosotros para poder justificar proyectos como las Oaxacas o las surestes, nosotros tenemos que presentar a la Secretaría de Hacienda una serie de supuestos que tienen que ver con los parámetros. Entonces, estos dos factores nos indican si va a tener flujos positivos o no un proyecto de este tipo. Entonces, es hasta que tenemos factores de planta de 40% que nosotros podemos justificar a un cierto precio del gas el que nosotros podemos registrar estos proyectos. Entonces, digo, para no meternos demasiado a la parte técnica, creo que muchos de ustedes la conocen, el tema aquí es cuando la Secretaría de Hacienda, ya en proyectos en operación,
no ve los factores de planta bajo los que se hicieron los supuestos. Entonces empieza a cuestionar cómo es que podemos seguir registrando este tipo de proyectos. Cuando sales de Oaxaca, si bien un factor de planta de 35% en cualquier parte del mundo es un muy buen proyecto, nosotros ya no lo podemos justificar, ¿no? Entonces, la otra variable, que es el precio del gas, como decía, tenemos precios abajo de $2, una tendencia que no estamos claros cuándo se va a revertir, pero que no creemos tampoco que estemos viendo precios de gas natural arriba de $5 el millón de BTUs. Entonces, lo que tienes que hacer de comparativo entre las diferentes tecnologías es el costo nivelado de generación. Y esta parte del costo nivelado, que se muestra en la parte superior de la gráfica, aquí tenemos un diferencial con un supuesto de gas de 4 horas por millón de BTU y un factor de planta del 35%. Ponemos ya 35% porque ya los mejores sitios, pensando en factores de 40%, ya son muy complicados de obtener, y aún más para Comisión Federal de Electricidad. Entonces, realmente esos son los diferenciales de los que estamos hablando cuando tratamos de justificar proyectos. Entonces, aquí simplemente es ejemplificar, porque hay muchas veces que en estos foros se cuestiona por qué Comisión Federal de Electricidad no tiene más proyectos. Nosotros nos tenemos que sujetar a una normatividad. Entonces, por lo que se refiere a productores externos de energía, tendría que haber un cambio en la forma en la que se están evaluando los proyectos de inversión por parte de la Secretaría de Hacienda. Pero eso es nuestro principal obstáculo, pero podemos seguir apoyando los otros esquemas. La parte de pequeña producción creemos que es una opción. La parte normativa, han habido unas modificaciones a la normatividad donde la Comisión Reguladora de Energía tendrá que establecer los pagos, las contraprestaciones a las que estarán sujetos este esquema de venta de energía a la Comisión Federal de Electricidad. Ustedes, si conocen el esquema de pequeño productor, sabrán que ahorita no es un esquema viable, dado que está ligado a la volatilidad del costo total de corto plazo al que está sujeto estos contratos. Y también hay una serie de dificultades también para la parte de interconexión de este tipo de proyectos. Sin embargo, lo que estamos viendo es la oportunidad de que a partir de la reforma de junio de 2011, la CRE deberá determinar estas contraprestaciones y expedir las directrices de los modelos de contrato. Entonces, dado que se van a incluir estos pagos por la parte de capacidad de generación y que se diferenciará respecto a la ubicación geográfica y a la tecnología, nosotros creemos que podemos lograr una mezcla o unos paquetes, digamos, de proyectos que podemos nosotros incorporar a nuestra matriz. De alguna manera, yo no lo vería como comúnmente se conoce un feed-in tariff, que es el mecanismo a través del cual principalmente en Europa se han impulsado este tipo de proyectos, pero de alguna manera lo es. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros lo tendríamos que tener restringido a ciertas capacidades que podamos nosotros ir incorporando para tener un control sobre lo que impliquen en términos presupuestales. ¿Cuál es el otro tema que hay que superar aquí? El hecho de que actualmente Comisión Federal de Electricidad presupuestalmente no tiene los recursos para estos proyectos, que eso está sujeto a otro tipo de negociaciones porque estarían sujetos a lo que es gasto corriente. Y luego, nosotros lo que queremos es que lo ideal es transparentar y poder establecer un fondo donde se puedan tomar los recursos precisamente para poder realizar estos pagos a estos proyectos. Si bien ya se cuenta con el Fondo de Transición Energética, se le ha dado un uso diferente a esos recursos, pero ahí la oportunidad es que, dado que ya existe ese mecanismo, pudiera ser a través del cual se pudiera dar recursos a estos proyectos. Sin meter mucho a pequeña y mediana escala, tenemos ya contratos que permiten la venta de energía de una capacidad máxima de 30 kilowatts y 500 megawatts en mediana escala. Y si bien ha sido lento la incorporación de este tipo de proyectos, recientemente hemos visto ya un interés mucho más marcado, principalmente en la parte de energía solar a pequeña escala, que curiosamente, más allá de la parte económica, tenemos localidades
muy puntuales en donde se está viendo este crecimiento, y curiosamente me estaban informando, tiene que ver con localidades donde están asentados migrantes norteamericanos. Entonces es más un tema de conciencia ambiental, no es tanto el hecho de salvo o no de tarifa de alto consumo o cómo recuperar una inversión. Entonces ahí es donde estamos viendo principalmente el crecimiento de este tipo de energías, ¿no? Entonces, ¿cuál es el futuro? Como ya he mencionado, tenemos en nuestra cartera de proyectos ya unos proyectos eólicos en licitación, que serían las fase 1 y 2 de Sureste 1. Sureste 2 también será licitado este año, y los proyectos de Sureste 3 y Sureste 4 están ligados a las temporadas abiertas a las que convocó la Comisión Reguladora de Energía. Tenemos ya también el registro en cartera de Rumorosa 1, 2 y 3, que también de alguna manera estamos esperando una definición en la parte de la temporada abierta a la que convocó la CRE en esa región. Pero es aquí en Rumorosa precisamente donde pensamos que estamos llegando a un límite con la Secretaría de Hacienda, a esos límites a los que me refería anteriormente, donde inclusive la Secretaría nos pide a nosotros como Comisión Federal mediciones de los sitios para poder justificar ciertos factores de planta. Pues eso ya nos complica mucho, ¿no? Porque estamos hablando que para proyectos que ni siquiera tenemos un registro, necesitamos contar con los gastos previos para los cuales no tenemos recursos. Entonces, vemos que más allá de Rumorosa, si bien el POICE, que fue recientemente aprobado por la Junta de Gobierno de Comisión Federal, tendremos algunos proyectos más adelante para incorporarse. Falta ver bajo qué mecanismos podremos justificarlos con la Secretaría de Hacienda. Había mencionado también proyectos solares. Tenemos ahorita en construcción el ciclo combinado de Agua Prieta, que cuenta con una concentración solar, térmica solar, con un donativo del Banco Mundial, que aproximadamente 14 megawatts, ese no está en esta lámina. Y luego tenemos una serie de proyectos solares fotovoltaicos. Un proyecto de 1 megawatt en Santa Rosalía, en Baja California Sur, que ya está entrando en operación en este mes, y recientemente se licitó un proyecto de 5 megawatts en la ubicación de la central de Cerro Prieto, donde se van a incorporar 3 tecnologías diferentes, que tienen que ser silicio cristalino de un eje, silicio cristalino de 2 ejes, película delgada y fotovoltaica de concentración. Entonces, estos tipos de proyectos no es proyectos sujetos a financiamientos, es gasto corriente de Comisión Federal de Electricidad, pero estamos avanzando en estos temas, ¿no? Más adelante tenemos una serie de proyectos también que estamos viendo su incorporación a lo largo de los siguientes 15 años. Pero el crecimiento principal no lo vemos desde el punto de vista de Comisión Federal, sino por el interés que han mostrado principalmente empresas privadas. En la parte geotérmica, realmente está ligado más a una administración del acuífero en los diferentes sitios con los que actualmente ya cuenta capacidad instalada Comisión Federal de Electricidad. 2 sitios adicionales, uno es el Chichonal en Chiapas y el otro es Cerritos Colorados, que también es un proyecto complicado porque está en la Reserva de la Primavera en Jalisco, donde recientemente estuvieron los incendios. Ese proyecto cuenta con todas las autorizaciones ambientales, pero hay que tener cuidado con la parte social. Otra vez, la parte geotérmica, si bien una vez que uno cuenta con el acuífero y se ha hecho la exploración y la perforación de pozos, es un proyecto rentable, hay un riesgo importante en la parte, digamos, de prospección de sitios. El proyecto Undimotriz que mencionaba, de 3 megawatts en Rosarito, Baja California, estamos en un punto donde se dice que México no tiene el mejor recurso maremotriz del mundo, pero nosotros estamos probando tecnologías. Entonces, hacia adelante, ¿qué tenemos? Tenemos también una estrategia. Nosotros escuchamos de todos ustedes, de desarrolladores, de empresas privadas interesadas en desarrollar proyectos, una falta de transparencia en algunos casos, una falta de seguimiento de los proyectos al interior de la Comisión Federal de Electricidad.
y es un tema complicado al interior. Si ustedes revisan el Estatuto Orgánico de Comisión Federal de Electricidad, no hay un área responsable de renovables como tal en el estatuto. Entonces lo que hicimos es establecer un grupo de apoyo a renovables que a través de un acuerdo del Comité Técnico de la Junta de Gobierno, donde los diferentes procesos intervienen y este órgano colegiado se reúne cada 15 días para dar seguimiento puntual a cada uno de los proyectos. Entonces, aquí lo que buscamos es consolidar esta política pública. O sea, nosotros creemos que obviamente las energías renovables es algo que llegó para quedarse, que va a crecer y que nosotros tenemos que coadyuvar a que ese desarrollo sea lo más eficiente posible. Tenemos que ver también que podamos cumplir con las metas. Las metas no las va a cumplir Comisión Federal por sí sola, tiene que tener esta participación privada. Y fue aquí que entonces establecimos este grupo para poder nosotros establecer unas políticas, bases y lineamientos internos en comisión para poder nosotros hacia el interior dar forma a lo que son los lineamientos que salen de los órganos reguladores. Entonces, en el caso de estas políticas, bases y lineamientos, tenemos una resolución que creemos que fue un parteaguas importante, por lo menos al interior de comisión, que sacó la Comisión Reguladora de Energía, que son las disposiciones para regular el acceso de nuevos proyectos de generación con energías renovables o cogeneración a la infraestructura de transmisión de Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ¿qué es lo que teníamos nosotros antes? Teníamos como ventanilla única la subdirección de programación y un proceso interno desarticulado donde este tipo de mecanismos no tenía un seguimiento y no tenía forma tampoco de retroalimentar a la parte privada. Entonces, dado que nos establece esta resolución, el esquema de los estudios de prefactibilidad, un mecanismo de prelación, un convenio de transmisión, solución de controversias y el mecanismo a través del cual se define o no si se entra o no en una temporada abierta, fue que nosotros tomamos esta resolución, tomamos una serie de lineamientos de los diferentes procesos dentro de comisión y generamos unas políticas, bases y lineamientos en materia de atención a solicitudes. Entonces, nosotros, para dar una fortaleza jurídica al interior de comisión, fue que lo pusimos a consideración del Comité Técnico también de la Junta de Gobierno y también como recomendación este comité lo presentó ya a la Junta de Gobierno. Entonces este ya es un documento formal al interior que establece estos criterios, normas, políticas y consideraciones técnicas. Entonces nosotros de lo que estamos convencidos es que nosotros tenemos que ver a los desarrolladores como clientes y como clientes probablemente no estaban siendo servidos de la mejor manera. Entonces a través de este proceso al interior nosotros ya tenemos una forma de darle seguimiento y de impulsar y agilizar los proyectos. Entonces destacaría los siguientes conceptos. Se definen tiempos de respuesta para diversos pasos del proceso, se establecen reglas para la prelación de derechos de solicitantes, se definen a detalle los criterios de evaluación, información requerida, reportada y pasos del proceso, y se establece una ventanilla de control. También una diferencia importante es que lo que estamos buscando también es que se entreguen los estudios de prefactibilidad. Si ustedes han entrado en este proceso, sabrán que lo que reciben es un oficio, no reciben la información del estudio como tal para poder tener una retroalimentación por parte del órgano regulador o por parte de un tercero. Entonces, aquí lo que estamos buscando es que hay un proceso donde se cobre el estudio, se te entrega el estudio y entonces ya el mecanismo de resolución de controversias ya se puede aplicar. Hoy no se puede hacer esto, ¿no? El mecanismo de cobro es una parte que no se ha definido aún. Otra vez esto ha sido también a través de retroalimentaciones del sector privado, porque si bien tenemos todos estos mandatos alrededor de lo que es la Estrategia Nacional de Energía, el Programa Sectorial de Energía, lo cierto es que la estructura al interior de comisión sigue siendo la misma para atender estos proyectos, ¿no? Ustedes conocen algunas de estas oficinas, son cuatro personas que ven todos estos proyectos. Entonces, una parte de lo que queremos ver es que efectivamente cuando se solicita un estudio, se tenga la seriedad de decir, este es el pago que voy a hacer para que me presenten todos los resultados del estudio, para poder iniciar todo el proceso.
Entonces, porque actualmente para un solo proyecto te pueden pedir 10 diferentes ubicaciones. Ahorita nada de eso se cobra y nosotros tenemos, digamos, con una cola de proyectos importante donde me pueden llegar con, pongo un ejemplo y no voy a decir nombres de empresas, proyectos de 200 megawatts solares, donde no nos queda claro cómo puedes establecer un PPA de 200 megawatts solares, los sitios te cambian el sitio 5 veces, y entonces nosotros tenemos que responder al privado, y efectivamente se hacen los estudios de flujo de esos 5 ubicaciones, y luego no vemos que se concrete el proyecto, ¿no? Entonces nosotros no tenemos una forma de decir si el proyecto es o no serio, ¿no? Pero lo cierto es que varios de ellos no lo son. Entonces lo que queremos ver es que efectivamente se concreten los proyectos y se desarrollen. Entonces vamos a dar los mecanismos, pero también es una parte donde nosotros tenemos que asegurarnos que estos proyectos se concreten. Ahora también esto es parte del proceso interno. Hay una iniciativa de la Secretaría de Energía para establecer una ventanilla única para proyectos renovables. Nosotros, por lo menos al interior, lo que estamos viendo es que todo este proceso se integre dentro de un sistema al que tenga acceso el usuario, y que cuando se tiene alguna pregunta o se tiene duda respecto a en qué parte del proceso se encuentra el trámite, uno pueda ver si está en transmisión, está en distribución, está en el SENACE, ¿no? Y cuáles son también los tiempos a los que está sujeto esa área para poder liberar la prefactibilidad o la factibilidad. Entonces, este mecanismo esperamos tenerlo ya listo en junio, ¿no? Ya que tenemos la autorización de las políticas de alineamientos, ya tendremos un acceso a este sistema, y también les daremos acceso a los usuarios que tienen registrados proyectos, y a los usuarios en general también tendremos posibilidad de dar acceso a alguna información más restringida. Ustedes también habrán visto en algunos foros que entre nosotros, Secretaría de Energía, Comisión Reguladora de Energía, yo ahorita, y se lo he dicho a Francisco Salazar también en algún momento, podemos decirles cuántos proyectos eólicos hay, y los tres les vamos a dar diferentes números. ¿Por qué? Porque no hay una base de datos única. Esto lo que buscamos es que también establezca esa base de datos, porque si no está aquí, el proyecto no existe, ¿no? Entonces es parte del orden, digamos, que estamos impulsando y que estamos estableciendo de manera institucional dentro de la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, por mi parte, nada más reenfatizar lo que son los 5 pilares estratégicos de nuestra Dirección General, donde la parte de transparencia y rendición de cuentas y energía limpia son 2 de los principales, donde seguiremos trabajando para seguir impulsando la incorporación de energías renovables. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por tu extraordinaria exposición. Y si les parece bien, abrimos el periodo de preguntas y respuestas. Tenemos el visto bueno del licenciado Acosta, entonces estarían bien 3 preguntas por cuestión de tiempo, 3 preguntas que quisieran aprovechar para ver cómo va la modernización de México en energía. Bueno, yo tengo una pequeña pregunta. A ver, con los obstáculos que comentaba, en su opinión, ¿qué tan viable es la meta que plantea la Secretaría de Energía para que en el 2025 el 35% de la generación provenga de energías limpias? Ahí hay 2 partes. Como he mencionado, uno es, como mencionas, energías limpias, ¿no? Entonces la parte de la energía nuclear es algo que sí se está viendo con bastante seriedad, y la otra es la incorporación de hidroeléctricas grandes, ¿no? Entonces el tema aquí es cómo realizamos la parte presupuestal, ¿no? Inclusive la parte de energía nuclear no puede estar ligada a los procesos presupuestales normales, ¿no? O sea, el techo presupuestal de Comisión Federal no está hecho para un programa nuclear, ¿no? Yo creo que es viable. Nosotros tenemos las estimaciones de costos de lo que implica para la Comisión Federal, y ahí es donde, como decía, tenemos que ser muy transparentes respecto a quién paga, ¿no? Nosotros
También tenemos ahorita una serie de mecanismos que se han establecido que promueven las energías renovables, como es por ejemplo el porteo o el banco de energía. Y la verdad es que el porteo a nosotros nos cuesta, ¿no? Lo que se estableció como tarifa para el porteo le cuesta a la Comisión Federal de Electricidad. La propuesta está bien, pero alguien lo debería pagar. Si no es el usuario final, debe ser el gobierno federal, no visto como una empresa. Entonces, para no alargarme, es viable, pero sí necesariamente son componentes más allá de energías renovables. Está el tema de captura y secuestro de carbono. También es una pregunta si entra o no y si ya la tecnología estará suficientemente madura. Gracias. Toño. Ayer aquí en este foro, una vocecita grande, pero en este foro se indicó, para llegar a este 35 hay dos maneras. Uno, que la CFE por mandato haga chorro de IPPs. Lo acabas de decir que lo ves difícil porque Hacienda no necesariamente les va a dar entrada a tantos proyectos, o que sean los privados que los metan masivamente. Se habló de las externalidades que fueran incorporadas de una u otra manera, tanto en los procesos internos de la CFE como en la tarifa, de tal manera de mandar una señal tal que los renovables un poquito menos rentables que las Oaxacas que se van a acabar, puedan caber los 35, 30%, etc. Eso sí necesita como que una visión de conjunto, tanto de, ahora sí que de todo el mundo, de Hacienda, de la CENER, de CRE, etc. ¿Qué tanto se está realmente discutiendo algo de esta envergadura en una visión en donde el vector de las energías limpias puede hacer un cambio de este tamaño? Mira, en la parte de tarifas, bueno, otra vez, Hacienda no lo sentamos en estos foros, ¿no? Pero yo creo que ahí lo importante es ver, y con la CENER se ha tenido esa discusión, con gas a 2 o 4 $4, ¿no? Inclusive ahorita, bueno, tenemos el proceso de gasificación de la parte del Pacífico, la licitación saldrá la semana que entra para los gasoductos. Necesariamente tenemos que pensar en esquemas nuevos, ¿no? Entonces la parte pequeño productor, yo creo que tiene que ser algo que defina ya la Comisión Reguladora de Energía, pero tienen que definir de dónde van a venir los recursos, ¿no? Porque lo que yo creo es, la parte de productor externo se puede resolver con una modificación de la parte presupuestal, ¿no? La parte, por ejemplo, de los proyectos de sureste, tardamos prácticamente 9 meses en poder justificar con Hacienda el poder licitar ahorita. Entonces, con esos tiempos de respuesta, difícilmente lo vamos a lograr, y no es por falta de interés de nosotros. Ellos cumplen con otra normatividad que no necesariamente está coordinada, ¿no? Y la parte de la ley de cambio climático, pues también implicaría verlo de otra forma, ¿no? O sea, yo creo que no se ha tenido todavía esa discusión. Pero bueno, la parte de tarifas no se ha visto, ¿no? Y lo que nosotros vemos, por eso se menciona proyectos como proyectos solares de gran escala. O sea, yo no veo un PPA para 3.000 megawatts solares, o vaya, aunque sean proyectos más pequeños, ¿no? Porque los economics no dan, ¿no? Entonces tenemos también una presión por tarifas más bajas, que las querríamos reflejar si tenemos obviamente combustibles más baratos como gas natural, y por otro lado esta obligación de incorporar más renovables. Entonces dices, ¿con cuál voy a cumplir? ¿No? Entonces no te estoy contestando completamente, pero yo te diría, a nivel de tarifas no hay una discusión en ese sentido. Lo que sí tenemos nosotros es cuál es el impacto presupuestal. En el POISE, en un anexo del POISE se establece cuál es el impacto de cumplir con la estrategia nacional de energía a nivel presupuestal. Entonces está muy bien, pero lo podemos hacer. ¿Quién nos va a dar dinero? ¿No? Como dices, si lo impactamos en la tarifa, el usuario final tendrá que decidir si quiere o no más renovables. Una última pregunta antes de cederle la palabra aquí a nuestro presidente. Gerardo, por favor. Ups, aquí están. Es que veo 3 manos, discúlpenme. Respecto
de la interconexión, no se habló de si ya hay planes claros o se va a licitar o en qué esquema se va a hacer la interconexión en el Sistema Nacional para la Transmisión en Baja California. No sé cómo van los planes, si ya realmente, si sigue todavía nada más como un plan o ya realmente ya hay trabajos fijos para llevarlo a cabo. Sí, el proyecto de la interconexión cuenta con registro en cartera, o sea, eso digamos que implica que ya tiene recursos, ¿no? Ya hay derechos de vía estudiados, pero nos encontramos con dos temas. Uno es la parte de tecnología, que no nos hemos no hemos podido justificar otra vez con la Secretaría de Hacienda cuál es la mejor tecnología. Por un lado tenemos el corriente directa y la otra mantener corriente alterna con transformación de frecuencia variable, un transformador de frecuencia variable. Entonces, nos estamos encontrando que en la parte presupuestal tenemos que también justificar una decisión técnica, porque la Comisión Federal lo que propuso es corriente alterna, y la Secretaría de Energía junto con Hacienda dicen, ¿por qué no ves corriente directa? ¿No? Entonces, lo interesante es que está todo para visitar el proyecto mañana, pero no hemos resaltado esa parte, y también se ligó el esquema de la temporada abierta en Baja California a esa decisión. No podemos avanzar porque también las capacidades de la parte de la temporada se tienen que definir a partir de la decisión de eso. Entonces el tema es, sí está todo, pero si ustedes ven lo que son, creo que son los documentos de la Comisión de Gasto y Financiamiento, el proyecto está condicionado a poder resolver o convencer a las autoridades de cuál es la mejor solución técnica. Y en el programa de obras de inversión sigue ese proyecto como una necesidad. Muchas gracias, Francisco. Discúlpenme, faltaban una pregunta. ¿Tomamos una pregunta más o me matan aquí los organizadores? Bueno, la última para que ya no digan. Muchas gracias. Derek Woodhouse de WLL. Francisco, CFE tiene muchas opciones para asociar al sector privado en las diferentes áreas, ya has comentado casi todas las que conocemos, y cada una tiene sus implicaciones presupuestarias distintas. Entonces, si por la ley de renovables entra generación renovable, se vuelve un tema de gasto corriente y es distinto al otro tema. Me pregunto si ya tienen identificada la nueva apertura que van a tener con la ley APP. La ley APP plantea nuevas opciones incluso sobre las que ya hay, y también tienden a ser más tipo gasto corriente. Y con el reglamento de la APP estamos dejando muy claro que va a ser posible que CFE utilice esa ley como una opción. Se está viendo, no hay algo ya aterrizado, y la parte de gasto corriente, el problema es que compite con algunas de nuestras otras necesidades. O sea, nosotros preferimos el esquema PIDY, ¿no? O sea, para proyectos de ciertas dimensiones. Entonces, cuando hablas de un proyecto, por ejemplo, el de Santa Rosalía fueron 60 millones, el de Cerro Prieto 260 millones, ¿no? Pero ahí estás tomando, o sea, estás jalando la cobija de otro lado, ¿no? Entonces, la parte de gasto corriente lo tienes que tener ligado, por ejemplo, a presupuesto plurianual, ¿no? Por ejemplo, si quieres ver el tema de contraprestaciones, eso, tenemos que agarrar y ver paquetes de 15, 20 años, ¿no? Pero eso tiene otra mecánica. Entonces, se está viendo, no tenemos aterrizado un proyecto en particular, pero como dices, nos abre las opciones. Bueno, muchas gracias, Francisco, muchas gracias a ustedes. Voy a ceder el uso del micrófono a nuestro presidente nacional, licenciado Gerardo Nieto Martínez, para entregar un reconocimiento a nuestro expositor. Muchas gracias, Pepe. Pues muchísimas gracias, Francisco, por tu extraordinaria presentación. Fue realmente muy ilustrativa. Y por parte de ANADE, permíteme entregarte un reconocimiento que es un diploma y un pequeño detalle. Y quiero que sepas que también en función de esta participación, ANADE se ve posibilitada para hacer un pequeño donativo a una institución educativa que provee de educación a niños mexicanos sin recursos, que se encuentra en Jurica, estado de Querétaro, porque en ANADE estamos convencidos de que uno de los principales motores que
que van a coadyuvar para superar los complejos problemas por los que estamos pasando es sin duda alguna la educación. Muchas gracias, Francisco. Muchas felicidades.